Entonces, en este momento ya nuestra clase comenzó. Entonces, el tema, como ustedes lo ven en la presentación, es incertidumbre, ¿ok? Entonces, los temas, el contenido de esta parte de la materia va a ser la siguiente. Hoy, el día de hoy, vamos a mirar y a recordar el concepto de lo que es la incertidumbre. Si no estoy mal, yo les he mencionado muchas veces la incertidumbre. A los que estuvieron conmigo desde Metrología 1 se las mencionaba, ¿cierto? Les enseñé cómo se podía, qué componentes tenía la incertidumbre en ese momento. Lo vamos a volver a recordar, pero lo más importante, vamos a afianzar el concepto de lo que es la incertidumbre. Luego vamos a hacer una comparación entre la incertidumbre versus el error. Luego vamos a mirar los enfoques para estimar o las metodologías para estimar los enfoques que se tienen y las metodologías que se tienen para estimar la incertidumbre. Y finalizando el tema, vamos a mirar las metas de incertidumbre. Vamos a mirar la incertidumbre de la medida en la interpretación de resultados, es decir, en la interpretación de criterios clínicos, ¿ok? Y al final hacemos un taller que es el que ustedes van a entregar. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que vamos a hacer en el tema de incertidumbre. Esto es todo lo que vamos a cubrir en el tema de incertidumbre y lo vamos a cubrir con esta presentación. Claro, en esta presentación no están los ejercicios, espero poderla complementar para podérselas enviar con los ejercicios complementados, ¿ok? Para que ustedes, aparte de tener la presentación, tengan una presentación completa con ejemplos para que puedan guiarse de ahí, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar hoy con lo que se llaman los conceptos y vamos a ir llevando el hilo de este orden, ¿ok? Muy bien. Entonces, para empezar, la incertidumbre, yo quiero contarles a ustedes, yo sé que muchas veces les he mencionado la incertidumbre, yo les he comentado a ustedes y les he hecho a ustedes el comentario de que para mí un analista fuerte es aquel que es capaz de estimar la incertidumbre de sus métodos de laboratorio, de sus procedimientos de laboratorio. Y yo quiero contarle a ustedes que la incertidumbre, tal y como ustedes la han escuchado muchos, si ustedes van y hablan con muchos de los egresados, inclusive de la escuela, o egresados a nivel nacional, de microbiología, bacteriología, o profesiones homólogas especializadas, les cuento que le tienen mucho miedo a esto, ¿cierto? Le tienen un miedo terrible a la estimación de la incertidumbre. Pero yo quiero contarles a ustedes que lo mismo les pasaba a ustedes antes de conocer lo que era la trazabilidad. Y lo mismo pasa con todo. Cuando uno ya lo sabe hacer, ya debe ser para uno no fácil, pero debe ser para uno no complejo. Poder hacer o poder estimar la incertidumbre o poder fomentar o poder, ¿cómo se dice? Formar la trazabilidad, ¿cierto? Entonces, antes de que ustedes supieran cómo se hacía la trazabilidad, yo me imagino que ustedes pensaban que la trazabilidad era una cosa complicadísima. En este momento yo pienso y creo que ustedes ya deben saber y deben ver que no es tan difícil, que lo más importante en la trazabilidad para yo poder complementarla es que yo sepa escoger mi proveedor y que mi proveedor me dé todos los datos que yo necesito de manera tal que yo tenga la trazabilidad de mi método, pueda dar todos los datos de mi método que dependen de mí, pero que todo lo que no dependa de mí, sino de mi proveedor, de los materiales de referencia, del método de referencia primario, de todo eso, yo pueda tenerlo porque tengo un muy buen proveedor. Algunos proveedores, como yo les decía a sus compañeros, no dan esos datos. Pero ojo con lo que yo les voy a decir. Yo no sé si ustedes lo han escuchado de mí, pero yo siempre lo he dicho. Uno como profesional, uno como profesor, uno como empresario, todos los días aprende. Todos los días uno aprende porque comete errores, porque alguien llega y se le acerca y sin querer le hace un comentario y le deja ver que uno no sabe tal cosa. En ese caso yo me pongo como docente. Yo siempre les he dicho, y yo no sé si ustedes lo han escuchado de mí, pero yo siempre les he dicho que un buen profesor todos los días aprende y de quienes más aprende todos los días es de los estudiantes. Entonces, ustedes me podrán decir, profe, ¿pero cómo? Resulta que nosotros los docentes sabemos parte del tema, no lo dominamos completamente. Podemos que sí, puede ser que sí, puede ser que no. Nosotros enseñamos algo y llegan ustedes los estudiantes y le dicen a uno, profe, pero resulta que yo resolví esto de esta manera y yo como docente nunca lo había hecho así.
En ese momento, tú como estudiante me estás ayudando a aprender a mí, a ampliar mi punto de vista, a ampliar mis fronteras de conocimiento, y me estás dando a ver que a mí me hace falta ese pedacito. Y en ese momento yo aprendí algo. Yo siempre he dicho que el día que uno no aprende algo adicional, ese día es perdido. El día en que uno, como mínimo, y no necesita ser académico, un conocimiento académico, ese día uno ese día lo pierde, porque uno todos los días aprende, porque habla con alguien, porque vive una experiencia, porque se siente solo, porque está bien, porque está mal. Todos los días uno aprende. Entonces, el día que uno deje de aprender, ese día para mí es perdido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo quiero contarles a ustedes que la incertidumbre no es algo complejo, es algo sencillo. Y va a ser más sencillo cuando ustedes la sepan estimar. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo que pasó con la trazabilidad. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que vamos a empezar con el concepto. Vamos a empezar de una manera lenta, pero segura. Vamos a ir aprendiendo lo que es el concepto de trazabilidad. Entonces, la incertidumbre, ojo, la incertidumbre, yo siempre las personas que lo enseñamos, lo hemos enseñado empezando con estos muñequitos. Yo no sé si ustedes logran ver el estado del muñequito. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué está pasando con el muñequito? Y yo les voy a decir antes de que ustedes me digan eso, que la incertidumbre, ojo, según las normas más vistas por ustedes en esta clase, y las que más competen para ustedes a nivel de análisis, no de parte administrativa, sino de análisis, porque yo no estoy hablando de la 9001, ni estoy hablando de las otras que son más administrativas, estoy hablando de las del analista. La norma NTC ISO IS 17025 de 2017 y la NTC 15189, que es especializada para el laboratorio clínico de 2014, nos dicen, ojo, que el resultado, lo que nosotros llamamos mensurando, que así es como se debe llamar, va acompañado de dos parámetros de calidad básicos. Ojo, las dos normas me dicen que el mensurando va acompañado de dos parámetros de calidad. Uno, ojo, que ustedes ya saben hacer, que se llama la trazabilidad, que ya saben fomentar, que ya tienen solidez técnica para poderla alimentar. ¿Ok? Se llama la trazabilidad, que para ustedes antes era una torre, ahora es un ladrillo, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que yo les dije? Que el conocimiento se va poniendo ladrillo tras ladrillito y que si yo tengo claros esos conceptos, ese edificio es fuerte y es antisísmico, pero que si mis ladrillos son débiles y mis bases no son fuertes, en un pequeño terremoto se cae, ¿ok? Entonces, ya tenemos un parámetro de calidad que se llama la trazabilidad, que ustedes ya la saben hacer, ya la saben complementar, ya tienen solidez técnica, es decir, teórica, para poderlo hacer. Y vamos en este momento a entrar en el segundo parámetro de calidad, que se llama la incertidumbre. ¿Ok? Ese es el siguiente parámetro que dice, nuestro mensurando va acompañado de dos parámetros. La trazabilidad, que la tiene la magnitud, y la incertidumbre. Yo quiero que ustedes recuerden que cuando yo les empecé a enseñar a ustedes el tema, o cuando ustedes aprendieron, ¿cuál enseñar? Cuando ustedes aprendieron el tema de trazabilidad, ustedes quiero que recuerden que yo les decía que cuando uno mide o calcula la trazabilidad, uno se va subiendo en jerarquía y que esa incertidumbre se va volviendo más pequeñita a medida que va llegando al Sistema Internacional de Unidades. Que nuestras magnitudes son trazables cuando yo puedo hacerlas trazables a esa corona o a esa jerarquía más alta que se llama el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, cuando yo les decía a ustedes que el método primario o el material de referencia primario con el cual se había dado esa trazabilidad era una incertidumbre muy pequeñita, que llegaba a un método de medición secundario con un material de referencia secundario que daba una incertidumbre que contenía la primera y que era más grande que la anterior, y que cuando llegábamos a mi método de medición, inclusive con mi incertidumbre asociada, que es la desviación estándar, la variabilidad que yo como analista le implemento o le complemento o le alimento, en ese momento esa incertidumbre era más grande, que no quiere decir que sea demasiado grande, que sea tan grande que afecte mis resultados, pero sí es mucho más grande en comparación con el método de referencia secundario y con el método de referencia primario, inclusive con el Sistema Internacional de Unidades, que es nuestra corona, que es el de más alta jerarquía. ¿Ok? Entonces, en este momento ya conocen un parámetro de calidad y vamos a aprender sobre el segundo parámetro de calidad y lo vamos a hacer vamos a hacerlo de manera lenta,
de manera fácil, pero que todos entendamos, ¿ok? Pero yo quiero entonces en este momento que ustedes me digan qué significa, qué ven que está haciendo un muñeco, qué ven los muñequitos, qué ven en los muñequitos, qué interpretan ustedes de esos muñequitos. Cuéntenme ustedes. ¿Qué interpretan ustedes de esos muñequitos? ¿Qué creen ustedes que está simbolizando, que están mostrando esos muñequitos? Y yo quiero que eso lo que ustedes me van a decir lo refuercen con, ojo, la semiología. La semiología es decir, el significado de la palabra incertidumbre en español. ¿Ustedes no han escuchado algunas veces que sus mamás o sus personas, las personas que ustedes quieren, les dicen, tengo una incertidumbre tan grande, es que no quiero que tal persona haga tal cosa porque es que me da una incertidumbre? Y la palabra está tan bien usada allá como también usada acá. Está semiológicamente muy bien usada en ambos contextos. Entonces yo quiero que ustedes, con respecto a lo que les acabo de decir, me digan cómo contextualizan esta palabra incertidumbre con respecto a estos muñequitos, la actitud de los muñequitos. Cuéntenme ustedes qué piensan. No todos, por favor. Ok, no todos. Recuerden que la trazabilidad antes era difícil, era compleja. Ahora no. Lo mismo va a pasar con la incertidumbre. Pero miren, si la incertidumbre no la aclaramos, nos vamos a quedar como estos muñequitos. Así nos vamos a quedar. Y cuando lleguen a un laboratorio donde ustedes encuentren colegas, homólogos especializados a ustedes, no necesariamente microbiólogos, ustedes van a mencionar la incertidumbre y esta va a ser la actitud que muchos de ellos van a colocar. Pero no porque sea complejo, no es complejo. Pues yo quiero que ustedes me digan qué actitud le ven a los muñequitos. ¿Por qué esta actitud la podemos asociar a la incertidumbre, pero no para verlo complejo? Las cosas no son complejas, no para verlo imposible o difícil, sino para saber que las cosas pueden ser sólidas, teóricamente sólidas, pero no necesariamente difíciles, ¿ok? Entonces, ¿qué actitud le ven ustedes a los muñequitos? ¿Qué ven ustedes en los muñequitos? Mientras tanto, yo voy a empezar a mirar otra vez la asistencia porque la dejé de llevar. Voy a mirar la asistencia de ustedes, chicos. Ok. Profe, pues yo voy a decir que veo más bien como duda y preocupación. No sé. Duda y preocupación, ¿cierto que sí? Sí. Exacto, muy bien. Yo quiero que, ya como Sofía nos dijo que ella ve duda y preocupación, yo quiero que ustedes me digan, entonces, en el contexto de la palabra incertidumbre, ¿qué significará para nosotros la incertidumbre? ¿Qué creen ustedes que significa la incertidumbre? Háganle mientras yo voy alimentando la asistencia. ¿Qué creen ustedes que significa la incertidumbre? Nada, chicos. Todo muy bueno. Muchachos, no se preocupen. Estamos para aprender. Estamos aprendiendo. Inclusive yo aprendo todos los días. Todos los días. Créanme que todos los días aprendo. Profe, que Profe, no pues se puede, aquello que no, pues ¿Qué me que no sabe la persona y que no puede controlar. ¿No se puede controlar? Bueno, perfecto. Pues Eso me parece muy bien. Dime, es Manuela. como pues que no sabe de dónde surgió o no sabe bien su origen, pues pienso yo. Exacto. ¿Y la otra compañera qué era lo que nos iba a decir? pues que no se sabe el valor real, pues como eso siempre tiene una incertidumbre asociada, entonces uno realmente, pues siempre es un estimado, tal vez nunca es el valor real. Eso me pareció espectacular. Entonces, yo quiero que ustedes sepan, ya terminé de tomar asistencia, ojalá no me falte nadie, pero yo quiero que ustedes sepan que nosotros cuando tenemos la trazabilidad, estamos asegurando un valor, ¿cierto? Un valor, con una confiabilidad, ¿ok? Con una confiabilidad. Entonces, esa trazabilidad me ayuda a demostrar la calidad, ¿ok? La calidad de ese resultado. Me ayuda a tener una solidez técnica en esa calidad. Pero resulta que lo que dice la compañera tiene razón. Nosotros siempre vamos a tener una incertidumbre y eso nunca va a dejar de ser semiológicamente lo que significa la palabra, una duda.
una duda, ¿ok? Ya pasé la diapositiva. Ya pasé la diapositiva y quiero que me digan si la ven. Entonces, en este momento, esta diapositiva se llama incertidumbre y yo quiero que ustedes se den cuenta que yo aquí les coloqué una imagen donde ustedes tienen lo que ustedes reportan generalmente. Ustedes siempre dan un valor, una magnitud, esa magnitud, ustedes ya le saben hacer la trazabilidad, ya saben dar un parámetro de calidad. Esa trazabilidad es una estimación, ojo de lo que dijo la compañera, la estimación del valor verdadero del resultado de la medición. Ojo, si será un valor verdadero, se supone que con la calidad con la que yo hago mis procedimientos, yo estoy certificando, estoy asegurando que ese valor sea verdadero, ¿ok? Verdadero. Entonces es una estimación del valor verdadero del resultado de la medición y la estoy asegurando con la trazabilidad. Estoy asegurando la calidad de mi valor, de mi magnitud. Y nosotros siempre reportamos más o menos, ojo, otro valor que yo siempre se los había dicho y siempre se los he dicho a ustedes y quiero que lo recuerden, nunca se los voy a dejar de decir. Esta incertidumbre, este valor, este segundo valor que para nosotros se llama incertidumbre, nosotros lo reportamos desde que ustedes estaban en metrología 1, primer semestre, segundo semestre. Lo estiman para química, para física, para muchas ciencias, pero quizá alguno de ustedes ya lo hacía desde el bachillerato. Ustedes reportaban un valor, un promedio, un valor medido, un valor, una magnitud, más o menos una desviación estándar. Y yo quiero recordarles que yo siempre les he dicho a ustedes esto lo hacen desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que desde hace mucho tiempo ustedes lo que estiman es una pequeña componente de lo que ustedes van a aprender que se llama la incertidumbre. Entonces, y ojo con lo que les voy a decir, muchos colegas futuros de ustedes, que ustedes van a tener como colegas, muchos de ellos le tienen miedo a esta palabra incertidumbre. Entonces muchos de ellos dicen, ay, no, es que calcular la incertidumbre es complejo, es complicado, ¿cierto? No, no es complejo, no es complicado. Es una metodología que si yo aprendo a hacer esa metodología, sé cómo calcularla, sé cómo estimarla y a medida que voy cogiendo experiencia, voy especializándome en cómo medirla y cómo poderla estimar mejor. Entonces, en este momento ustedes tienen una componente que se llama la desviación estándar, si están en las unidades del mensurando, pero si mi valor es relativo, entonces esto no sería la desviación estándar, sino sería el coeficiente de variación, quiere decir en términos relativos. Entonces, pero ustedes ya saben aportar ese segundo valor como una componente de la incertidumbre. En este momento es claro lo que les acabo de decir. ¿Es claro para ustedes lo que yo les acabo de decir o se los aclaro? ¿Es claro? Es claro, no quedó confusión en lo que yo les acabo de decir. Ustedes siempre han reportado de esta forma y lo vamos a seguir haciendo de esta forma. La diferencia es que ahora este valor se va a llamar la incertidumbre y va a ser estimada de una manera sólida, de una manera académicamente sólida, académicamente estricta, ¿cierto? Pero ustedes lo hacían, sí, ustedes lo hacían. ¿Cómo lo hacían? Con la desviación estándar, si este valor de la componente pequeña que ustedes sabían estimar de la incertidumbre estaba en unidades de la magnitud medida, o como el coeficiente de variación, si estaba en valores relativos, es decir, en términos de la magnitud, ¿ok? Relativa. ¿Hasta aquí me han entendido todo? ¿Hasta aquí va claro? Muy bien. Sí, profe. Ok, muy bien. Muchas gracias, Mariana. Eso quiere decir que, como lo decía la compañera, miren que acá decimos estimación del valor verdadero. La pregunta es, ¿yo cómo estoy segura de que ese valor es verdadero? ¿Cómo yo estoy 100% segura de que ese valor es el valor verdadero? ¿Ok? Entonces, resulta que nosotros tenemos esa incertidumbre. Ya cambié la diapositiva. Entonces, esta diapositiva se llama trazabilidad metrológica para laboratorios clínicos. Y ustedes me dicen, profe, pero es que acá vamos a ver la incertidumbre. No, vamos a ver desde dónde tiene importancia la incertidumbre, ¿ok? Recuerden que cuando aprendimos a hacer la trazabilidad, nos dábamos cuenta que una componente de la trazabilidad
muy importante es la incertidumbre. Y que yo les decía, ojo, pilas que mi método, pilas que mi método de laboratorio, mis métodos tienen una incertidumbre mucho más grande que mi método secundario, material de referencia, y esa incertidumbre es mucho más grande que el método primario, material de referencia primario, y es mucho más grande al Sistema Internacional de Unidades, que es mi patrón jerárquico, ¿ok? Entonces, acuérdense que la incertidumbre es una componente de esa trazabilidad. Entonces, yo quiero que nos devolvamos un poco a la trazabilidad y miremos cuál es el propósito de esa trazabilidad que ustedes aprendieron a hacer, de esa trazabilidad que ustedes en este momento yo creo, pues según lo que yo considero como docente, ustedes ya deben pensar que no es difícil de hacer, que lo que yo necesito para poder hacer una buena trazabilidad es tener un buen proveedor, un proveedor que me dé la información que yo necesito, que si no me la da, yo se la pido y tengo toda la solidez técnica, académica para podérsela pedir, y que así como un empresario, un profesor y un profesional aprende día a día, el proveedor y el fabricante también aprenden día a día y saben de quién aprende, del cliente. El cliente me está solicitando tal información, la voy a complementar en mi hoja de calidad o inserto. Mi cliente me está pidiendo tal información, voy a complementarla en mi hoja de calidad, pero eso se hace con el tiempo, con la experiencia, con todo. La experiencia, el tiempo nos da riqueza académica, nos da riqueza de vida. Por eso es que muchas veces, bueno, estoy hablando de la gente que es un poco abierta mentalmente. Cuando la gente es muy abierta mentalmente y aprende y aprende y aprende, es una persona que se va enriqueciendo día a día y es tan flexible que es capaz de ver que comete errores y que es capaz de ver que todos los días puede aprender algo nuevo. Y así le pasa a un proveedor. Si usted como cliente todos los días le dice al proveedor, oye, me está haciendo falta tal cosa, ese proveedor va implementando su hoja de calidad o su inserto y va dándole lo que usted necesita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos los días ustedes van a hacer ese complemento que les va a enseñar a ellos qué es lo que ellos necesitan para ser mejores, ¿ok? Entonces uno todos los días aprende, ustedes todos los días van a aprender. Entonces, yo quiero que ustedes recuerden qué propósitos tiene la trazabilidad. Y si no lo tienen claro todavía, lo vamos a aclarar. Y es, ojo con lo que está acá, el propósito de la trazabilidad en laboratorios, ojo, para ustedes clínicos, pero esto aplica para cualquier laboratorio, para los míos son de ensayo, que los míos de ensayo tienden mucho a colindar con ustedes porque yo trabajo para ciencias de la salud, pero mis laboratorios son de ensayo, pero ustedes son laboratorios clínicos, totalmente laboratorios médicos. El propósito es igual, es el mismo. Y ojo con lo que yo les pongo aquí en negrilla, comparabilidad, compatibilidad y consistencia. Ese es el propósito de la trazabilidad. Entonces yo se los voy a leer. Los propósitos son proporcionar comparabilidad, compatibilidad y consistencia entre el gran número de mediciones químicas, para nuestro caso, el de ustedes y el mío, bioquímicas necesarias. Entonces la pregunta es, comparabilidad, compatibilidad y consistencia. Claro, cuando yo hago una trazabilidad, es una cadena ininterrumpida de información que tiene una trazabilidad, que tiene un camino, un eslabón que me va, cada una cadena de eslabones que me van dando el camino hacia el sistema internacional de unidades. Yo comparo, yo comparo, yo comparo lo que yo hago con el material de referencia, con mi control. Yo siempre que voy a hacer una corrida, que voy a trabajar, yo tengo que tener un control que me dé comparabilidad con lo que yo estoy haciendo y me diga si estoy bien o estoy mal. Entonces estoy comparando. Entonces los propósitos de la trazabilidad es comparar, hacer compatible y tener consistencia. Hombre, si yo soy comparable y mi resultado es similar, compatible, quiere decir que yo tengo consistencia y que mis resultados, todos mis resultados van a tener solidez técnica. Por lo tanto, van a ser consistentes, no van a tener error, no van a tener falla, no van a tener dudas tan grandes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el propósito de la trazabilidad que ustedes aprendieron a hacer es comparar, compatibilizar y darle consistencia. La trazabilidad de las mediciones químicas implica conceptos distintos de una comparación directa con los estándares físicos, ¿ok?
Entonces, no solamente es una comparación directa con ese control, sino que yo debo tener una solidez académica que me permita saber que esa comparación está bien, ¿ok? Que esa comparación la estoy haciendo bien. ¿Qué saco yo con tener un control vencido y decir, mi procedimiento cumple, mi medida cumple, porque estoy comparándola con mi control y está bien? Si mi control está vencido y yo, por ignorancia, no sé que no me sirve ya y que posiblemente me está dando un error. Entonces, no solamente necesito tener el conocimiento, no solamente necesito tener el conocimiento de que es una comparación y de que es una comparación física, tangible, sino que yo debo tener conocimiento para saber cuándo es válido y cuándo no es válido esa comparación. O sea que no necesariamente es un conocimiento físico, sino también conocimientos intangibles, que es lo que me da a mí el cartón, lo que me da a mí ese cartón que dice que yo, ojo, ustedes son microbiólogos, yo soy tal, ¿cierto? Eso es lo que, esa capacidad, esas capacidades, tristemente, se adquieren así, ¿ok? Pero también se adquieren con experiencia, también se pueden adquirir, si una persona no necesita tener un cartón para ser muy inteligente, eso lo tengo claro, pero es mucho más factible que una persona que ha pasado por un cartón, que ha tenido un cartón profesional, tenga más herramientas y más capacidades desarrolladas, ¿ok? Entonces, miren lo que dice acá abajo, dice trazabilidad para lograr su propósito, la trazabilidad para lograr su propósito debe llevarse de una manera técnicamente sólida. ¿Qué significa técnicamente sólida? Que la persona que hace la trazabilidad, que lleva y complementa y alimenta esa trazabilidad, sepa hacerlo de una manera sólida. Yo espero que con la carta de trazabilidad que ustedes hicieron, que la estoy calificando en este momento, ustedes ya sepan que ustedes tienen la solidez técnica, académica para hacer la trazabilidad. ¿Qué les faltaría en esa trazabilidad? ¿Qué les faltaba a ustedes en esa trazabilidad? La incertidumbre, ¿cierto? Les faltaba la incertidumbre. Profe, pero también me hacía falta más información. No se preocupen que cuando usted esté en su laboratorio, esa información no le va a hacer falta, pero usted ya sabe qué información le hace falta. En ese momento usted ya va a llegar a su laboratorio y a cada magnitud, a cada mensurando que usted le vaya a hacer una carta de trazabilidad, usted ya tiene por lo menos la base de decir, yo sé qué necesito para hacer la trazabilidad y lo tengo claro. Entonces, en este momento, ustedes ya pueden decir que ustedes pueden hacer una trazabilidad de manera técnicamente sólida. No sé si hasta este momento estoy siendo muy alejada o muy altruista, pero pienso que es así. Y la siguiente dice, ojo con este, los requisitos técnicos precisos que son apropiados para cualquier calibración, vuelvo y repito, los requisitos técnicos apropiados para cualquier calibración dependen de la relación, de la incertidumbre entre el estándar y el equipo involucrado. Entonces resulta que en la trazabilidad que ustedes hicieron, lo único que yo les dije a ustedes, ojo, ustedes no lo pueden en este momento hacer porque ustedes tienen la magnitud, pero lo único que yo les quiero dejar claro es que la magnitud de ustedes va a ser más grande que la magnitud del control, que la magnitud del material de referencia primario, que la magnitud del método, del procedimiento o método analítico primario, ¿cierto? Pero yo quiero que ustedes sepan que la pueden reportar como que es mayor, pero en ese momento les hacía falta, ¿ok? En este momento yo quiero contarles a ustedes que los requisitos técnicos para cualquier calibración, sea del procedimiento, sea del método analítico, sea del instrumento, para cualquier calibración, dependen de la relación entre la incertidumbre, entre el control, entre el estándar, entre el material de referencia y el equipo que yo estoy usando. ¿Qué quiere decir? Sencillo, sencillo, chicos. Esa incertidumbre que me alimenta la trazabilidad, que me hace comparable esa trazabilidad con otros métodos, con otros laboratorios, con otras técnicas, esa incertidumbre no solamente depende de mí, sino depende de la calibración, del informe de calibración o certificado de calibración de mi equipo, depende de mi control, de la incertidumbre de ese control, depende de la incertidumbre del método primario, depende de una cantidad de cositas o componentes que no solamente soy yo, sino que dependen de otra cantidad de cosas que usted debe tener claro que las necesita para alimentarla y para estimar esa incertidumbre, pero que no solamente dependen
de eso, sino que es una relación, sigue siendo una comparación, miren, una relación entre la incertidumbre de los controles usados y del equipo. Entonces, por eso es que decimos desde hace mucho tiempo que el equipo tiene que estar calibrado, que tiene que estar bien mantenido, que eso ustedes ya lo saben, ¿ok? Que mi equipo, ojo, que en el laboratorio dejaron de calibrar los instrumentos porque no los necesitaban, claro, porque es que nosotros en los laboratorios de académicos no prestamos servicio. Pero si ustedes se van para el laboratorio asistencial, ustedes se dan cuenta que allá los equipos tienen que estar calibrados y que allá no hay tutía y que un equipo que no esté calibrado no ofrece la calidad que se necesita, ¿ok? Entonces, si yo no tengo el equipo involucrado, ya vamos a hablar de eso, no puedo asegurar ese equipo, entonces mi incertidumbre va a ser mucho más grande. No solamente eso, no la va a poder estimar. Entonces va a quedar una duda grandísima. Ok, muy bien. Hasta este momento ustedes tienen claro por qué estamos hablando de la trazabilidad. Recuerden que cuando yo reporto mi mensurando tengo dos parámetros de calidad. La trazabilidad, que me da una magnitud, y la incertidumbre, que la vamos a aprender. Entonces, hasta este momento es claro, chicos. No sé si sea claro para ustedes. Muy bien. Entonces, vamos a seguir hablando de la trazabilidad. Y voy a entrar a una parte que se llama reglas de decisión, ¿ok? Entonces, ya sabemos que la trazabilidad es una comparabilidad. Miren el título de la diapositiva. La trazabilidad es una comparabilidad, ¿ok? Entonces, yo les voy a hablar y les voy a introducir en unas reglas de decisión que vienen en las normas. Ustedes dirán, profe, bueno, voy a hacer el contexto. En algunas universidades, la forma de enseñar la metrología es la forma en que enseñan la metrología, por eso es que la gente no es poderosa metrológicamente, es porque ellos piensan que la metrología es enseñarles a leer las normas y a entender las normas. Pero en ningún momento no solamente les enseñan a leer las normas y a entender las normas, sino que en ningún momento les tocan la parte práctica. Es decir, nunca relacionan la parte práctica que hace un analista como cómo debe esa parte práctica cumplir o satisfacer esa norma. Si usted sabe relacionar la parte práctica de cómo cumplir la norma, usted entiende la norma y puede aplicarla. No solamente la puede leer, la puede entender, sino que puede demostrar su aplicación. Que esa es la falencia de muchos profesionales. Entre esos nombro profesionales colegas míos, colegas de ustedes y empresarios de laboratorios de ensayo y laboratorios clínicos, donde ellos encuentran una persona que perfectamente es poderosa en metrología y esa persona es la que les asegura muchas veces la calidad del laboratorio porque esa persona sabe aplicar la parte práctica a los requisitos de las normas. Uno no necesita aprender a leer porque aprender a leer lo aprende a hacer en español, pero sí necesita tener comprensión lectora, buena redacción, porque el español nunca se puede dejar de lado y aparte de eso, porque si yo sé leer, las normas me dicen cómo hacerlo, pero nunca me van a enseñar la parte práctica. Entonces, yo la parte práctica la tengo que ensamblar, integrar con esa norma. Y eso es lo que nosotros en metrología en la Universidad de Antioquia les estamos enseñando. Se supone que ustedes haciendo la parte práctica y aprendiéndola cómo se integra con la norma, saben leerla y entenderla. Entonces, miren que en el ítem 3.7 de la norma NTC-IEC 17025, donde habla de la calidad de los laboratorios, nos da las reglas de decisión. Entonces, yo les voy a leer el concepto de la regla de decisión, que viene en el ítem 3.7 de la norma 17025-2017. Pero antes de eso, yo quiero que ustedes se den cuenta que yo les dije que los requisitos técnicos, ojo, los requisitos técnicos son los que nos exigen para acreditación, para calificación y las normas, ¿ok? Y yo les quiero recordar que aquí decía, los requisitos técnicos que son apropiados para cualquier calibración dependen de la relación entre la incertidumbre del control del estándar y el equipo involucrado. Antes de eso, como estamos hablando de la trazabilidad como una comparabilidad, un procedimiento que me ayuda a comparar
y al comparar me hace compatible y me hace sólida mi medición. Entonces yo les voy a poner un ejemplo y les voy a poner el ejemplo en uno de los equipos que yo sé que ustedes tienen en la práctica allá en la universidad. Entonces los quiero que mentalmente ustedes se paren frente a un fotómetro, fotocolorímetro, espectrofotómetro, el que tengan, analizador, el que tengan, ¿ok? Todos los 4 equipos que acabo de mencionar tienen el mismo principio de medición, ¿ok? Entonces quiero que ustedes se paren frente al equipo y estando frente al equipo, ustedes se den cuenta que es uno de los equipos que ustedes más van a utilizar durante la carrera. Y yo quiero que ustedes, parados frente al equipo, si es que ya no lo han utilizado en química clínica o no les ha dado esta pandemia, esta contingencia, la oportunidad de usar, por lo menos yo sé que en metrología uno lo pudieron usar y que ya saben y que parándose al frente de ese equipo o parándose al frente de un pHímetro, parándose al frente de una balanza, ustedes saben usar esos instrumentos, ¿ok? Entonces, como es una relación, ojo, es una relación requisito técnico, es una relación de la incertidumbre de mi magnitud comparada con la calibración de ese instrumento, yo quiero que ustedes se den cuenta que parados frente a un fotómetro, la relación entre la exactitud de la medición que yo obtengo, es decir, del valor de la magnitud, del mensurando que yo obtengo de ese instrumento, y la incertidumbre del estándar que se utiliza para calibrar ese instrumento. Entonces yo quiero mencionarles algunas cosas que ustedes han aprendido y que yo creo que ustedes las tienen claras, pero se las voy a resaltar acá. Cuando yo estoy frente a un espectrofotómetro, yo como mínimo, cojo un triplicado. Ojo, triplicado, es decir, 3 réplicas, ¿ok? 3 réplicas de lo mismo, para yo poder estar consciente, segura de que ese valor que me está dando sí es y que yo no me he equivocado, ¿ok? Muy bien. Y la regla que se aplica a la mayoría de las mediciones, esta regla de mínimo multiplicado se aplica a la mayoría de las mediciones de peso y volumen implicadas en esta medición fotométrica. Recuerden que esta medición fotométrica que yo les estoy mostrando aquí a ustedes es una medición o una determinación bioquímica en el caso mío y de ustedes, ¿ok? Pero no para todo el mundo es así. Hay laboratorios de ensayo donde sus mediciones son físicas, son variables físicas. No tienen nada que ver con el cuerpo, no tienen nada que ver con reacciones de la naturaleza. Entonces, para ellos, lo bioquímico no existe. Para ellos solamente interesa lo físico. Pero también hay laboratorios de ensayo solamente químicos, donde a ellos no les interesa la bioquímica, porque no les interesan reacciones biológicas de cuerpo o de naturaleza. Entonces, para ellos lo bioquímico tampoco existe, solamente existe lo químico, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que estas mediciones fotométricas que ustedes toman son mediciones o magnitudes bioquímicas, en el caso de ustedes y el mío. Pero resulta que para esas mediciones bioquímicas yo necesito, ojo, puede ser que ustedes ya tengan una sustancia de referencia estándar, por ejemplo, voy a ponerlos en medición de glucosa. Entonces ustedes están frente al fotómetro, espectrofotómetro, fotocolorímetro o analizador con el que se les ponga por delante y ustedes van a hacer una determinación de glucosa, ¿ok? Entonces en esa determinación de glucosa, ustedes necesitan preparar el estándar. Usted me dice, profe, pero yo lo tengo de mi proveedor. ¡Voilà! Chévere. Usted tiene el estándar comprado de proveedor, entonces ese proveedor ya te está dando la incertidumbre y de la calidad que tiene esa magnitud de ese estándar, ¿ok? Para que tú alimentes la trazabilidad. No sé si quedó claro lo que acabo de decir. Sea lo que sea, espérenme que a mi computador le está faltando el oxígeno. Un momentico, le voy a dar oxígeno a mi computador. Sea lo que sea de lo que estaba hablando, ya, creo que ya, listo, muy bien, ya tiene oxígeno mi computador, ya le puse la máquina al respirador, muy bien. Entonces, eso significa, chicos, que yo tengo mi medición y por lo tanto puede ser que yo no tenga el estándar comprado de proveedor, sino que a mí me toque prepararlo, como nos toca muchas veces en el laboratorio allá en el 237, en el bloque 5. Vamos a medir glucosa. Entonces yo cojo la glucosa
reactivo químico con una hoja de calidad garantizada que me garantiza su calidad, me dice la pureza. Con esa pureza y con todos los cálculos que ustedes aprendieron en química, ustedes preparan su estándar porque es posible preparar el estándar, no necesariamente lo tengo que comprar. Pero cuando yo lo preparo, tengo que garantizar que esa preparación cumple con los requisitos de calidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo pesé. Miren que yo pesé, es una variable física. Yo pesé o le determiné la masa, que para mí es más correcto decirlo, le determiné la masa a ese estándar y por lo tanto esa masa yo como mínimo tuve que haberla cogido por triplicado para saber que estaba bien, ¿cierto? O por lo menos debía haberme asegurado de que la balanza está calibrada. Ojo, estoy hablando del equipo. Yo hago la determinación de la masa, pero el equipo involucrado debe estar calibrado y por lo tanto esa calibración ya trae una incertidumbre asociada. No sé si me están entendiendo. Ok, luego ya preparé el estándar que voy a utilizar en mi medición fotométrica y tengo que coger esa solución con ese peso de ese estándar que hice con esa masa de ese estándar, preparé una solución y tengo que empezar a distribuir volúmenes. Entonces, ese volumen, que es una variable física, que yo la voy a hacer por medio de micropipetas, pipetas, el instrumento que usted utilice. Entonces, ese instrumento debe estar calibrado y esa calibración de ese instrumento debe tener una incertidumbre asociada. Profe, es que la persona o la empresa que me calibró el instrumento no sabía determinar la incertidumbre, entonces me dio la desviación estándar. Bueno, por lo menos tiene la desviación estándar. Pero qué incertidumbre tan grande, porque si la empresa que contrataste no sabe medir la incertidumbre, no sabe determinar la incertidumbre, ya te deja una duda que viene de esa incertidumbre que vas a utilizar, aportada por ese instrumento. En este momento, ¿me están entendiendo, chicos? ¿O estoy siendo muy enredada con lo que estoy explicando? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que mi medición bioquímica lo voy a hacer en un fotocolorímetro, fotómetro, espectrofotómetro o analizador, pero yo tuve que haber preparado mi estándar, o si no ya lo tengo preparado, ya tiene una incertidumbre, y tengo que distribuir volúmenes para hacer mi curva de calibración, y esa curva de calibración o ese control que yo distribuyo, lo distribuyo con una micropipeta, y por lo tanto la micropipeta debe estar calibrada, me aporta una incertidumbre, y aquí tengo otra variable física. Esas dos variables físicas vienen implicadas en la medición bioquímica que yo hago y por lo tanto todo esto que yo vengo haciendo aquí aporta a la incertidumbre de mi método. Por eso mi método es mucho más grande, mi incertidumbre va a ser mucho más grande que la que viene, va a ser mucho más grande que la que me aporta, el control, el material de referencia certificado y los demás, por esa alimentada por lo que yo haga, por las incertidumbres de la calibración de los instrumentos que yo utilice. Usted me puede decir, profe, pero es que yo estoy en un analizador y en el analizador yo no cojo sino la sustancia de referencia patrón, el control, que no la hago yo, la compro, entonces yo se la coloco al analizador y el analizador es el que pipetea, el que distribuye, el que dosifica y yo no hago sino colocar la sustancia. Ah, perfecto. Entonces, en ese caso, has eliminado una parte de incertidumbre muy grande que se llama la variabilidad del analizador, pero tienes que tener control de la variabilidad del instrumento. Entonces, ese analizador que tú tienes que saberlo manejar y controlar perfectamente, tienes que saber cuándo se descalibra, y no solamente descalibrar para el resultado del mesurando que te va a dar, sino cuándo se descalibra para tomar esas porciones volumétricas o esa dosificación volumétrica. Entonces, debes manejarlo perfectamente. Yo les digo cómo se elimina eso. Yo desde que muchos de ustedes vieron Metrología 1 conmigo, les empecé a enseñar cómo se manejaba la calculadora. Y yo les decía, ¿ustedes saben cómo aprenden a manejar la calculadora perfectamente? ¿Alguno de ustedes recuerda lo que yo les decía? ¿Cómo aprende uno a manejar una calculadora o un instrumento perfectamente? ¿Cómo saben ustedes, cómo cogen ustedes un celular? Eso, perfecto, Lindsay. Esa es la mejor respuesta, con el manual, con la guía. Si yo cojo
si yo cojo un celular de los de hoy en día, yo les puedo decir, ojo, yo como Natalia, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí como Natalia. Yo les cuento que yo cojo mi celular y yo hago maravillas con ese celular, pero yo lo subutilizo. Yo creo que de lo que yo utilizo de mi celular, estoy utilizando por ahí el 20% de lo que él me puede dar. El 80% de todo lo que él puede hacer, pues al ver a mi hija cómo coge ese celular y hace una cantidad de cosas como me imagino yo que lo hacen ustedes, yo digo, hombre, el 80% de la utilidad de ese celular que yo tengo, yo lo subutilizo. ¿Y saben por qué? Porque primero, en este momento tal vez no me interesa aprender a manejar ese 80% restante. Y segundo, porque el 20% que yo manejo me cumple con lo que yo necesito. ¿Cierto? ¿Cómo aprendería yo a manejar ese 80% adicional? Leyéndome el manual. Así de sencillo. ¿Cómo aprende uno a controlar un equipo perfectamente? Usted me dice, profe, pero es que a mí me van a capacitar. Porque se supone, con lo que hemos aprendido, que a mí me tienen que capacitar. ¿Cierto que sí? Lo hemos aprendido durante todo el tiempo. Pero si a mí me capacitan, les aseguro que en la capacitación me enseñan a manejar un 20%. Un 20% de ese instrumento. Pero si yo tengo que controlar perfectamente ese instrumento, eso no me lo van a enseñar a hacer en una capacitación. Eso me lo enseña la experiencia, el tiempo, el control, los troubleshooting, es decir, los problemas que se me presenten, y que yo me lea el manual para poder solucionarlos, o que yo me lea el manual para prevenir problemas. Yo como prevengo que yo tenga una calculadora que me pueda ayudar a hacer el cálculo y no me toque hacerlo manual. ¿Cómo prevengo eso en un examen? Aprendiendo a leerse el manual o leyéndose el manual para aprender a manejar la calculadora con todo lo que la calculadora puede dar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, exactamente lo mismo para un instrumento. Entonces, digamos que yo ya sé que esto es una variable física, la masa del patrón, el volumen que distribuyo de ella para hacer la curva de calibración o medir el control, y la medición bioquímica, que es mi mensurando, ¿ok? Entonces yo ya tengo la relación entre la exactitud, ojo, porque es material de referencia, de medición del fotómetro y la incertidumbre del estándar utilizado para la calibración del instrumento. Entonces todo esto alimenta mi incertidumbre, pero todo esto viene con la trazabilidad, con la comparabilidad. Yo qué instrumento estoy utilizando, ese instrumento, ese control que yo estoy utilizando está certificado, ese instrumento es trazable, ese control es trazable, ¿ok? Perfecto, etcétera, etcétera. Entonces resulta que yo les voy a enseñar lo que dice el ítem 3.7 de la norma NTC ISO IS 17025. Y la norma NTC 17025 me dice que yo debo tener reglas de decisión. Les voy a leer las reglas de decisión, el concepto. En el ítem 3.7 de la norma ISO IS 17025 me dice, una regla de decisión es una regla que describe cómo se toma en cuenta la incertidumbre de medición cuando se declara la conformidad con un requisito especificado. Voy a volvérselos a leer, ¿ok? Entonces, la regla de decisión, estas reglas de decisión la empezaron a complementar en las nuevas normas, en las actualizaciones de las normas, chicos. Porque resulta que ahora cuando ustedes, y les voy a decir el contexto, resulta que ahora cuando ustedes entregan un mensurando al cliente, que generalmente es un médico o un programa de salud, el médico le dice a usted, hombre, deme un criterio de aplicación clínica, según el resultado que usted me está dando. Ahora ustedes en el resultado también tiene que venir complementado, ustedes lo van a aprender en el aseguramiento de la calidad, ustedes deben poner criterios clínicos de acuerdo al mensurando que ustedes están reportando. Entonces ustedes dicen, profe, pero eso es muy fácil porque en el analizador yo estoy midiendo glucosa, entonces yo le programo parámetros de criterio. Entonces el criterio está que si se salió, entonces el paciente puede estar prediabético. Y ya el médico toma la decisión y mira lo que usted le reportó con respecto a la clínica del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Pero ojo, ese criterio de decisión o ese criterio clínico que usted está reportando según el resultado de su mensurando, tiene mucho, mucho que ver con la calibración de ese instrumento. Va y no sea que usted diga que el paciente está diabético y resulta que no, o que está prediabético y resulta que no. Entonces, ojo cómo es la calibración de ese instrumento y cómo es la incertidumbre que tú tienes
de ese método. Muy bien. Entonces voy a volverles a leer la regla de decisión. Vienen en las actualizaciones de las normas de aquí en adelante. En nuestro país, porque eso hace rato que existen las normas internacionales. Recuerden ustedes que nuestras normas son una traducción y adaptación a nuestro contexto colombiano. ¿Ok? Pero estas reglas de decisión ya vienen en todas las normas y las normas se integran. ¿Ok? Son tan inteligentes las normas que la Organización de Estándares Internacionales ha hecho que las normas se integren de manera tal que si tú cumples con la 17025, fácilmente puedes cumplir con la 15189. Y que si cumples con la 17025 y cumples con la 15189, fácilmente puedes cumplir con la 9001, porque se integran. Y para complementar y que terminemos de cumplir con todas, lo que faltan son pequeños trazos menos costosos. Antes, la Organización de Estándares Internacionales no tenía ese complemento, no tenía esa integralidad. Entonces tú tenías que cumplir con la 9001 y tenías que hacer un proceso aparte para cumplir con la 17025. No, eso ya no pasa. Ahora, en este momento, ya se integran. Entonces, para que ustedes sepan que si la 17025 dice algo, la norma 15189 trae una integralidad con ese requisito que dice la 17025, porque son familias, por eso se llaman familias de normas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la regla de decisión en el ítem 3.7 de la norma ISO/IEC 17025 dice: la regla de decisión es una regla, ojo, que describe cómo se toma en cuenta la incertidumbre de medición cuando se declara la conformidad con un requisito especificado. Y usted me dirá, profe, ¿y cuál es el requisito? Tranquilos que en aseguramiento de la calidad o gestión, ustedes van a aprender cómo se declaran las metas de calidad. Las metas de calidad son requisitos de calidad y los requisitos de calidad nos los pide la norma. Entonces usted tiene que cumplir con un requisito de calidad. Usted tiene que cumplir con una meta de calidad. Y esa meta de calidad es un requisito especificado. Entonces, miren la regla de decisión. La regla que describe cómo se toma en cuenta la incertidumbre de medición cuando se declara la conformidad con un requisito especificado. Entonces, esa regla de decisión es una regla que yo tengo que tomar para tener en cuenta, o sea, para poder describir cómo la incertidumbre que yo determiné, estimé en mi medición, se hace conforme o hace conforme a un requisito de calidad, a un requisito especificado para cumplir con la norma, con la calificación o con la acreditación. ¿Ok? No sé si hasta este momento ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo. Ustedes dirán, profe, pero esto es mucha carreta, enséñeme a calcular la incertidumbre. Muchachos, si yo no les enseño este contexto, ustedes se van a dar cuenta que van a tener el 50%. Van a saberla calcular, pero cuándo sí y cuándo no, cuándo aplica y cuándo no aplica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo paso a paso y de manera segura. Entonces, yo quiero que ustedes me digan si hasta este momento están entendiendo el contexto de lo que les quiero dejar claro. Recuerden que a mí me gusta enseñar por ladrillitos, que los ladrillos sean sólidos. Y si ese ladrillo es sólido, el edificio es antisísmico. Si ese ladrillo no es sólido, si ese fundamento no es sólido, cualquier terremotico, cualquier temblor nos tira el edificio abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero que me digan si en este momento me entienden. Yo sé que ustedes en este momento no saben estimar la incertidumbre todavía, saben estimar una componente, que ya la tienen clara, me imagino, pero yo sé que no tienen claro cómo estimar la incertidumbre de manera estricta, y sé que no saben qué es una regla de decisión, pero quiero que me digan si me entienden o no me entienden lo que les estoy diciendo. Si tienen dudas, compañeros, los escucho. Nada. Muy bien. Profe, Dime. yo tengo una duda en cuanto a cuando usted dijo que digamos que el control se puede o comprar o digamos preparar, ¿cierto? El estándar, sí. Estándar, sí. En ese sentido, digamos, el procedimiento para hallar, pues, creo que me estoy adelantando, pero el procedimiento para hallar esa incertidumbre sería diferente. Claro, mira, Harold, cuando tú tienes un control generalmente comprado por proveedor, que sería lo ideal, ¿cierto? Es lo ideal.
ese proveedor a ti te da una incertidumbre y esa incertidumbre ya alimenta tu incertidumbre de medición, ¿ok? Pero cuando tú vas a prepararlo, por ejemplo, vamos a medir glucosa y tú tienes un control interno, ¿ok? Ese control interno te aporta una incertidumbre, pero la solución estándar para poder hacer la calibración del método, tú vas a preparar el estándar, ¿ok? Ese estándar lo vas a preparar. ¿Lo puedes comprar? ¿Tú puedes comprar el estándar de hacer esa calibración? Sí, compras un estándar que es bastante costoso, lo diluyes y haces tu curva de calibración. Pero resulta que tú no quieres gastar eso porque sabes que lo puedes hacer y haces tu curva de calibración y simplemente comprando con el mismo estándar, el mismo control interno, puedes verificar que esa curva de calibración que tú preparaste el estándar cumple. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa incertidumbre, al ser preparado ese estándar por ti, tiene un aporte mucho más grande porque trae el aporte de la balanza en la que pesaste, trae el aporte de la incertidumbre de la micropipeta con la que distribuiste o dosificaste los volúmenes, más la incertidumbre de la medición que hiciste en la linealidad o en la curva de calibración de ese método. ¿Sí me entendiste la diferencia? Sí, claro. Entonces, claro, cuando tú tienes un estándar de proveedor, tú coges la incertidumbre que él te aporta. Pero cuando tú lo haces, tú tienes una cantidad de cosas más que aportan a esa incertidumbre. ¿Que puede hacerlo más barato? Sí. ¿Que puede hacerlo más caro? También. ¿Que puede traerte más incertidumbre? Sí. ¿Que puede traerte igual incertidumbre? También. Eso depende de muchas cosas. Depende de la competencia, de la confiabilidad, de la capacidad del analista. ¿Sí me entiendes? No sé si quedó claro, Harry. Sí, profe. Pero igual digamos, el resultado de, por ejemplo, de un examen que esté haciendo de una medición ya pues de una muestra de un paciente es igual Ajá. de válido. Claro, total. ¿Qué lo hace válido? Que tú controles todo el procedimiento de medición. Todas esas variables. Exactamente. ¿Y que ya las conoces? Sí, ya las conoces. La mayoría ya las tienes. ¿Ok? Ah, listo, profe. Listo, muy Gracias. bien. No, a ti, Harold. Entonces, eso quiere decir que yo como mínimo, cuando tengo procedimientos, yo como mínimo cojo triplicados para poder tener por lo menos la veracidad y la precisión, ¿ok? Como mínimo. Entonces, una regla de decisión es aquella regla que describe yo cómo tomo en cuenta la incertidumbre para declarar la conformidad de cómo cumplo un requisito de la norma, cómo cumplo un requisito que me piden en calificación, cómo cumplo un requisito de calidad, cómo cumplo un requisito de acreditación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si seguimos hablando de la trazabilidad, ojo, trazabilidad, les voy a mostrar cuando yo me comparo, porque la trazabilidad es comparabilidad, ¿ok? Entonces, mire, la comparabilidad se proporciona en un conjunto de unidades de medida y escalas acordadas y consistentes, ¿ok? Ojo que les estoy hablando, la comparabilidad se proporciona a un conjunto de unidades de medida, porque acuérdense que la trazabilidad se refiere al sistema internacional, y el sistema internacional me da las magnitudes básicas y sus unidades asociadas, ¿ok? Y lo que yo termino haciendo trazable es las unidades de medida, ¿ok? Muy bien. Entonces, la comparabilidad se proporciona a un conjunto de unidades de medida, escalas acordadas y consistentes. Entonces, en este cuadrito que ustedes tienen acá, ¿ok? En este cuadrito que estamos acá, yo les estoy mostrando dos laboratorios, el laboratorio A y el laboratorio B. El laboratorio A utiliza el calibrador A y yo, o ustedes, laboratorio B, utilizan el calibrador B, ¿ok? Entonces, en el laboratorio A tienen un procedimiento de medida y yo en mi laboratorio tengo otro procedimiento de medida. Puede ser el mismo, puede ser diferente, pero tenemos cada uno un procedimiento de medida. Resulta que este calibrador, y control interno, ojo, control interno mío, no, el del otro laboratorio, el control interno del laboratorio A, le da en el procedimiento de medida, le ayuda a definir su mensurando o su magnitud medida, ¿ok? En mi laboratorio yo tengo un calibrador B y este calibrador B
me ayuda a obtener un mensurando o una magnitud medida con este procedimiento de medida. ¿Este procedimiento de medida me aporta una incertidumbre? Sí. ¿Este calibrador me aporta una incertidumbre? Sí. ¿Yo como analista aporto incertidumbre? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta incertidumbre viene aportada por el procedimiento, por el control interno y por yo como analista, mi competencia, mi capacidad, ¿ok? Pero resulta que este calibrador B y este calibrador A están referidos a un mismo procedimiento de medida, es decir, a un método primario o secundario de referencia, y están referidos a un calibrador de referencia certificado. Entonces, la trazabilidad mía es comparable con la trazabilidad del laboratorio A, y por lo tanto, yo puedo compararme si tengo mejor calidad, calidad similar, calidad homóloga o peor calidad. Por eso se llama comparabilidad. No solamente es cuando yo hago la trazabilidad y comparo con otras incertidumbres de otros materiales de referencia, sino también cuando yo me comparo con otro laboratorio, porque por eso se llama comparación interlaboratorios. Pero yo no necesito, para estimar mi incertidumbre y mi trazabilidad, compararme con otro laboratorio. Sería lo ideal. Se llaman comparaciones interlaboratorios. Es más, en laboratorios clínicos se tiene la comparación interlaboratorios y lo hacen los laboratorios departamentales y el Instituto Nacional de Salud. Ellos hacen los programas de comparación interlaboratorios que se llaman ensayos de actitud, ¿ok? Pero yo no necesito, pero es una comparación. Quiere decir que este laboratorio A tiene la misma trazabilidad que nuestro laboratorio B. En este momento me están entendiendo por qué la trazabilidad es una comparabilidad, es una compatibilidad, es una solidez técnica. ¿Ustedes me están entendiendo? Muy bien. Les voy a mostrar otro escenario. Entonces sigue siendo trazabilidad, comparabilidad, ¿ok? La diferencia es que esta vez en nuestro laboratorio nosotros no tenemos un método normalizado. Esta vez nosotros tenemos un método armonizado y por lo tanto nosotros no tenemos trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades. ¿Eso puede pasar? ¿Será que sí puede pasar? ¿Será que yo tengo un laboratorio donde hago un método no normalizado y puedo vender servicios? ¿Ustedes qué piensan, chicos? ¿Será que todos los métodos en el mercado están normalizados? ¿Será que todos los métodos tienen toda la normalización que se necesita? Hablen del contexto actual. ¿Qué han escuchado de los métodos para el SARS-CoV-2 o COVID-19? Cuéntenme ustedes. ¿Será que esto puede pasar? ¿Será que en mi laboratorio yo puedo tener un método armonizado? ¿Y será que sí? Cuéntenme, ¿qué piensan ustedes? ¿Será que todo lo que hacemos, inclusive en tecnología molecular, biología molecular, está normalizado? Piénsenlo, chicos. Estoy hablando del campo de ustedes. Estoy hablando del campo de ustedes porque yo hago parte de ese campo. Yo hago parte del campo de biología molecular, hago parte del campo de ELISAs, hago parte del campo de PCRs en tiempo real y sé que muchas cosas no necesariamente están bien. Entonces les hago la pregunta, ¿será que en mi laboratorio yo puedo ofrecer un servicio que no esté normalizado? Nada, chicos, inspírense, a ver. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Nada, chicos, calladitos. Opera, Cano, Guama. Está. Mercado Martínez. Compañeros, nada. Ni una sola opinión. Arriésguense. Aquí no vamos a calificar a nadie. Arriésguense, sobre todo cuando no hay calificación, arriésguense, chicos. Todos los días aprendemos algo nuevo. Marcela San Pedro, Arango Bolaños, Gómez González y Valentina Guzmán. Perfecto, listo. Muy bien. Entonces,
Nada, compañeros. Bueno, entonces yo sigo. Ok, entonces les voy a hablar de la trazabilidad o comparabilidad cuando en un laboratorio tenemos, o cuando en un laboratorio no tenemos un método normalizado, sino armonizado, ¿ok? Entonces resulta que yo tengo un procedimiento de medida armonizado y tengo un calibrador B. ¿Estamos de acuerdo? Un calibrador B. Y este calibrador me ayuda a obtener el mensurando, la magnitud, y yo soy el laboratorio B. Y tengo un procedimiento de medida que me ayuda, en ambos casos puede ser el mismo, puede ser diferente, pero me ayuda a tener una similitud con otro. Y yo hago una comparación interlaboratorio con un laboratorio A que tiene un método normalizado. Entonces, ese método normalizado que ellos utilizan tiene material al referencia a, se refiere o está trazado a un material de referencia primario, es decir, que tiene una incertidumbre asociada ya desde el procedimiento de referencia primario. Ese procedimiento de medida primario es trazable ese calibrador a ese procedimiento de medida primario y por lo tanto este procedimiento de medida con esta incertidumbre ya aportan una incertidumbre y tienen el procedimiento de medida y sacan la magnitud y este laboratorio A. Yo me puedo comparar con este laboratorio. Ojo, y hacer que mi trazabilidad, a pesar de que mi procedimiento no es normalizado, yo puedo asegurar la trazabilidad de mi procedimiento si yo logro garantizar que la calidad que yo aporto con este procedimiento es similar a la del laboratorio A por comparación. En este momento aclaré lo que estaba preguntando. Me acabaron de entender por qué la trazabilidad es una comparabilidad, compatibilidad y solidez, ¿o no? Les puse dos escenarios. Uno donde ambos laboratorios tienen procedimientos trazables y uno donde tenemos un procedimiento armonizado y uno estandarizado. ¿Quedó claro, chicos? ¿Será que en los laboratorios sí existen los procedimientos armonizados? Cuéntenme ustedes. Compañeros, cuéntenme. ¿Será que sí puede presentarse que haya procedimientos armonizados? Claro que sí, Manuela, clarísimo que sí. Sí los hay. Y en el contexto actual, ¿ustedes qué piensan? ¿Todo lo que está haciendo el Instituto de Salud está armonizado? ¿Será que nosotros teníamos estandarizado a SARS-CoV-2? ¿SARS-CoV-2? ¿Será que todas las técnicas moleculares con las cuales están trabajando SARS-CoV-2? No, nada. ¿Cierto, Manuela, que sí? Gracias, Manuela, por participar. Entonces, chicos, no sé. Bueno, entonces, eso quiere decir que recuerden ustedes que la trazabilidad es una comparabilidad. Y quiero que no pierdan eso de vista, que ustedes no solamente hicieron su comparabilidad con su método de laboratorio, que no pudieron hacer, ojo, no pudieron hacer en su laboratorio, pero que ustedes simularon tener su método de laboratorio, su magnitud, y lo compararon con un control interno, lo compararon con un material de referencia certificado secundario, un método de medición secundario, y lo compararon con un método primario, y luego lo llevaron hasta el Sistema Internacional de Unidades, haciéndolo trazable en sus unidades, ¿ok? Creo que hasta ahí estoy clara. Pero resulta que hay métodos armonizados. Sí, los pueden haber. ¿Yo cómo los hago comparable? Por medio de ensayos de actitud o comparación interlaboratorios. Donde yo, ojo, miren la diapositiva, donde yo garantice que mi calidad y mis resultados pueden ser iguales, fiables, seguros, confiables como el laboratorio A. ¿Ok? Entonces, listo. Si ya entendieron hasta este momento lo que la trazabilidad les aporta, vamos a ingresar ahora sí a la incertidumbre. Y la incertidumbre es el segundo parámetro que es necesario para establecer esa trazabilidad de manera sólida. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya hablé de la trazabilidad y ya les comenté todo lo que la trazabilidad implica en esa estimación de la incertidumbre. Es decir, esta estimación de la incertidumbre, todo lo que afecta a esa trazabilidad, ese parámetro de calidad que ustedes aportan. Entonces, resulta que la incertidumbre de la medición, ojo con lo que les voy a decir acá, lo tienen en un cuadrito anaranjado,
está dicha en la norma NTC 15189-2014 en el ítem 5.5.1.4. Ahí hay un error, me falta un puntico, no sé si ustedes lo ven. Me falta un puntico entre el 5, el 1 y el, ¿cierto? Entre el 5 y el 1. Entonces, en la norma que es aplicada a laboratorios clínicos, viene y dice lo siguiente. En el ítem 5.5.1.4, dice lo siguiente. El laboratorio debe estimar la incertidumbre. Un momentico, chicos, voy a cerrar la ventana, si no, no me van a dejar de concentrar. El laboratorio debe estimar la incertidumbre. Eso dice la norma 15189. Ojo, ella no nos está diciendo cómo lo debemos hacer, pero nos está diciendo que lo debemos hacer. Entonces dice, el laboratorio debe estimar la incertidumbre de magnitudes cuantitativas, de magnitudes cualitativas con paso intermedio cuantitativo. Debe revisar periódicamente la estimación de esa incertidumbre y debe considerar la incertidumbre para interpretar los valores medidos y debe proporcionar la incertidumbre a los usuarios que la soliciten. Eso me dice la norma 15189, pero la norma 15189 no me está diciendo a mí cómo tengo que estimarla. Chicos, les voy a pedir un minuto. Discúlpenme un minuto. Entonces, vuelvo, chicos, qué pena, gracias. Entonces, la norma 15189 no me está diciendo cómo la debo calcular, sino que la debo estimar, y debo estimar la de las magnitudes cuantitativas, debo estimar la de las magnitudes cualitativas, con paso intermedio cuantitativo, debo revisarlo periódicamente, debo considerar la incertidumbre para interpretar, es decir, tomar criterios de decisión clínica a partir de los valores medidos y proporcionarla a los usuarios que la soliciten. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que eso dice la norma 15189 de la incertidumbre de la medición. Y yo les voy a contar algo. ¿Ustedes van a aprender a estimar la incertidumbre de los cuantitativos? Claro, de eso se trata. ¿Estamos de acuerdo? De que ustedes aprendan a calcular la incertidumbre de las magnitudes cuantitativas, ¿ok? Y yo les hago una pregunta. Cualitativos con paso intermedio cuantitativo. La pregunta es, ¿yo cómo hago eso? ¿Ok? Debo revisarla periódicamente. Ya vamos a hablar de eso. Entonces voy a pasar a la siguiente que me dice la norma 15189 en ese mismo ítem. No he cambiado de ítem y tengo el mismo error para que ustedes se den cuenta. Tengo el mismo error. Entonces, NTC ISO 15189, ítem 5.5.1.4. Dice, la incertidumbre de medida de los valores de la magnitud medidos. Qué trabalengua, ¿cierto? Pues, ¿cómo me dice en el ítem 5.5.1.4 cómo se debe estimar la incertidumbre del mensurando que yo determino? Entonces dice en la nota 3 de ese mismo ítem. Algunos ejemplos de la utilidad, ojo, utilidad práctica para las prácticas de las estimaciones de la incertidumbre medida podrían incluir la confirmación de que los valores del paciente cumplen con los objetivos de calidad establecidos por el laboratorio y la comparación significativa de un valor de un paciente con un valor previo del mismo tipo o con un valor de decisión clínica. Eso me dice la 15189. Entonces la pregunta es, ¿la incertidumbre me da la utilidad práctica? ¿Me da la utilidad práctica para saber que esa magnitud que yo reporté cumple con los objetivos de calidad?
y que es una comparación significativa de valores obtenidos del mismo paciente posiblemente previos. Es decir, que yo con eso estoy, con esa magnitud medida y esa incertidumbre que yo estoy reportando de ese valor, yo estoy determinando el estado de un paciente y lo estoy comparando con un estado previo que puede ser peor o puede ser mejor, ¿ok? Y con esa magnitud voy a dar una decisión, un criterio clínico basado en mis resultados. Ojo, eso es lo que nos dice la norma 15189. Me dice, esa es la utilidad práctica. O sea que es muy importante. Es muy importante. Es muy importante porque cumple con los objetivos de calidad de mi laboratorio, es decir, certifica la calidad de mi laboratorio, da una comparación del estado del paciente con otro estado a priori o futuro y me da un valor de decisión clínica. ¿Ok? Que no solamente lo tengo que poner yo, sino que le ayuda al médico a tomar una decisión de criterio clínico para seguir tratando a ese paciente. Que él lo compara con la clínica del paciente, sí, pero yo de antemano ya le estoy dando un criterio, ¿ok? Entonces dice la segunda parte, el laboratorio debe considerar la incertidumbre de medida cuando interpreta los valores de magnitud medido. Eso lo vamos a aprender más adelante, ustedes lo van a aprender a afianzar mucho más adelante y se van a dar cuenta cómo esa incertidumbre afecta ese criterio de decisión clínica. Ustedes dirán, profe, pero si la magnitud es una sola y esa incertidumbre es pequeña, pues no va a ser mucho el cambio. No lo crean, eso no es tan fácil. Entonces, dice, cuando así se solicita, el laboratorio debe proporcionar sus estimaciones a los usuarios del laboratorio. Usted dirá, profe, pero mis usuarios siempre van a ser los médicos. Y un médico difícilmente me va a pedir eso. No, señores. Hay médicos especialistas en ese tipo de datos. En especial les voy a nombrar una especialidad, los dermatólogos y los patólogos. Los médicos hematólogos también son especialistas en esos datos. Entonces, si ustedes le entregan ese resultado y el médico se lo pide, usted se lo tiene que entregar y tiene que tener la seguridad de que si usted se lo entregó, como, ojo, miren lo que dice, revisar periódicamente la estimación de la incertidumbre. Como usted la revisa periódicamente, no tiene dudas de que la calibración del equipo cambió, no tiene dudas de que su incertidumbre está bien estimada. No tiene dudas de que si su control cambió, su incertidumbre en este momento está bien calculada y la puede entregar con toda la confiabilidad del mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa confiabilidad da a ver el negocio de su laboratorio, da a ver la ganancia de su laboratorio, del servicio que está vendiendo su laboratorio, ¿ok? Y en la última parte, ojo, miren lo que dice aquí, y yo quiero ponerles y resaltarles este morado de una manera especial. Dice, cuando los análisis incluyen una etapa de medición, pero no indican un valor medido de la magnitud, voy a volverlo a leer. Cuando los análisis incluyen una etapa de medición que no indica un valor medido de la magnitud, en ese caso yo me refiero a cualitativos, ausencia, presencia, positivo, negativo, ¿ok? El laboratorio debería estimar la incertidumbre de la etapa de medición cuando sea útil para evaluar la fiabilidad del procedimiento de medición y cuando influya sobre el resultado comunicado. Me voy a volver. Y dice, el laboratorio debe estimar la incertidumbre de cualitativos con paso intermedio cuantitativos. Me devuelvo. Cuando los análisis de etapa no indican un valor medido, el laboratorio debería estimar la incertidumbre de la etapa de medición cuando sea útil para evaluar la fiabilidad del procedimiento de medición o cuando influya sobre el resultado comunicado. Yo quiero hacerles el contexto de lo que está pasando ahorita. Yo no sé si ustedes han escuchado que han cogido pacientes de COVID-19, y han dicho, es que le hicieron 3 pruebas y las 3 pruebas salieron negativas y cuando murió se dieron cuenta que murió de COVID-19. Entonces la pregunta que uno hace es, hombre, ¿y entonces dónde está la confiabilidad de las pruebas? ¿Qué pasó con el proveedor? ¿Por qué le están metiendo plata a ese tipo de pruebas si esas pruebas no son fiables? La pregunta no es necesariamente esa. La pregunta es, ¿cómo hacen para certificar la fiabilidad y la confiabilidad de las pruebas? ¿Cómo hacen
para ellos garantizar que la prueba sí es buena, que el proveedor no es malo. Hombre, que Merck traía 150.000 o 5.000 pruebas y lo más tenaz es que Colombia se da el lujo de dejar que Merck salga y diga que 2 meses atrasados después trae 5.000 pruebas y que lo va a hacer con un gran esfuerzo, pero que lo hace después de haberle pagado 5.000 pruebas para 2 meses antes de que las esté entregando. Y aparte de eso, que el Instituto Nacional de Salud llegue y diga que tiene un equipo, que es el único que en el país en ese momento hacía las ELISA, y que por lo tanto entonces era capaz de hacer la estimación y que el equipo de un día para otro se dañó, o sea que el mantenimiento, la calibración, el estado de ese equipo como es, y que luego diga que 10 analistas hacen el mismo trabajo del equipo y que tienen la misma precisión y la misma exactitud que el equipo. ¿Ustedes han escuchado eso en las noticias, chicos? ¿Han escuchado eso en las noticias? ¿Ustedes no se han puesto a analizar lo que las noticias les comunican a ustedes y lo que uno dice, oiga, miércoles, este país está grave en metrología? No sé si ustedes lo han visto, si ustedes se han dado cuenta de todo eso. Profe, es que eso lo dijo un periodista, hombre, pero yo no creo que el periodista vaya a decir todo eso basado en un procedimiento que no conoce. Que él vaya a utilizar todas esas palabras en un procedimiento que no conoce. Yo creo que a él lo alimenta la persona que le da la noticia. En ese caso, el Instituto Nacional de Salud. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo voy a decir que un equipo que me hacía unas pruebas y que ahora se dañó y que la hacen 10 personas, esas 10 personas tienen la misma confiabilidad y la misma precisión que tiene el equipo? Y aparte de eso, que el equipo se dañó. Entonces la confiabilidad del equipo antes de dañarse, ¿qué era? ¿Cómo estaba? Su calibración, ¿cómo estaba? Su mantenimiento, ¿cómo estaba? Su mantenimiento preventivo, ¿cómo estaba? Yo lo pensaría, ¿cierto? Muy bien. Entonces yo quiero que nos quedemos aquí un momento y me digan este cuadro moradito de las notas del ítem 5.5.1.4 de la NTC 115-189, ¿a qué se refiere? ¿Por qué me dice cuando los análisis incluyen una etapa de medición que no indica un valor medido, es decir, no me da un mensurando? El laboratorio debería estimar la incertidumbre de la etapa de medición cuando sea útil para evaluar la fiabilidad del procedimiento. ¿Por qué será que a nosotros nos dicen, ojo, no compren pruebas de COVID-19 en internet? ¿Será que ese proveedor es muy, digamos ¿cómo es que se llaman? ¿Todos los que venden en internet son proveedores confiables de esas pruebas? ¿Será que ellos me pueden asegurar el transporte, el almacenamiento, todo lo que deben tener esas pruebas? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que me está tratando de decir la norma en ese ítem que está ahí? Porque yo no les puedo enseñar a ustedes a estimar la incertidumbre si no tienen el contexto legal de cómo debo hacerlo. Entonces la pregunta es, piensen en esto que les estoy diciendo. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo yo sé que debo determinar, estimar la incertidumbre si yo tengo un método cualitativo con paso intermedio cuantitativo que puede ser este que me está diciendo aquí? Cuando los análisis no incluyen una etapa de medición que no indica un valor medido, el laboratorio debe estimar la incertidumbre. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hago? Cuéntenme ustedes cómo lo harían, en qué caso lo harían. Pónganme un ejemplo de un cualitativo. Cuéntenme ustedes, chicos, sean críticos. No dejen que yo les dé todo porque yo puedo tener errores. O no necesariamente errores, me puedo comer cosas que no me acuerdo de contarles. Entonces cuéntenme ustedes. Cuéntenme ustedes, ¿qué interpretan de ahí? Con todo lo que yo les he dicho. ¿Qué creen ustedes cómo se debe hacer? Usted da un positivo, un negativo, una ausencia, presencia y tiene que estimar la incertidumbre. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace? Profe, pero ¿cómo? Si es que no me está dando una magnitud. ¿Cómo hago para estimar la incertidumbre? Yo digo positivo, negativo con incertidumbre tanto. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo debo hacer? ¿Cómo me está diciendo la norma 15189 que se debe hacer? ¿Cómo debería yo hacerlo? Como no me quieren ayudar en la clase, voy a pasar a la siguiente. Y quiero contarles que yo les había dicho que las normas son integrales, es decir, son una familia. Y como familia ellas se integran.
¿ok? Eso se supone que hacen las familias, ¿ok? Entonces, como familias se integran. Entonces, yo quiero que nos vayamos a la norma 17125 de 2017, donde nos dice cómo se estima o cómo se evalúa la incertidumbre. En la norma 17025 sí nos dice cómo se evalúa. No nos va a decir la metodología, no nos va a decir el procedimiento matemático, pero sí nos dice cómo se debe evaluar, ¿ok? Entonces yo, y ahorita si ustedes quieren me contribuyen aquí, si no, pues lo dejamos ahí. Entonces miren lo que nos dice la norma 17025. Nos dice, la evaluación de la incertidumbre o la estimación de la incertidumbre en la medición es identificar, ojo, identificar, no he dicho estimar ni calcular, identificar las contribuciones de la incertidumbre de la medición. Es lo primero que nos dice. Cuando yo voy a estimar la incertidumbre de mi magnitud, de mi procedimiento de medida, de mi competencia, yo lo primero que voy a hacer es identificar las contribuciones de la incertidumbre de la medición. Es identificarlas, no me está diciendo dígalas, calcúlelas, me está diciendo identifíquelas, ¿ok? Muy bien. Y sigue poniendo cosas, pero más adelante dice, cuando se evalúa, se deben tener en cuenta todas las contribuciones que son significativas, incluidas aquellas que surgen del muestreo. ¿Y por qué dice incluidas aquellas que surgen del muestreo? Porque es la más significativa de todas. Porque el muestreo es de yo como analista, de mí como analista, de lo que yo hago, de mi procedimiento, de mi competencia, de mi desviación estándar, de mi incertidumbre, que es la que yo le voy a complementar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mi muestreo, mi método analítico, lo que yo haga, es la que yo tengo más segura y la más significativa de todas. ¿Ok? Esa es la que no puede faltar. Que ustedes siempre la han puesto como la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, esa es la más significativa. Pero entonces, a esa la acompañan otras contribuciones que son significativas. No sé si me entendieron lo que acabo de decir. Hay otras contribuciones que son significativas que no necesariamente las aporto yo, pero que la mía es la más significativa. ¿Ok? Eso está en el ítem 7.6.1 de la norma 17025 de 2017. Y dice en la siguiente, en el 7.6.3, dice, un laboratorio que realiza ensayos, ojo, clínicos, industriales, químicos, físicos, como los tenga, moleculares, de genética, los que haga, ¿ok? De la NASA, físicos, como sea. Un laboratorio que realiza ensayos debe evaluar la incertidumbre de medición cuando el método de ensayo no permita, debe evaluarla. Cuando el método de ensayo no permita una evaluación rigurosa de la incertidumbre, debe realizar una estimación basada en la comprensión de los principios teóricos y la experiencia práctica de la realización del método. Entonces la pregunta es, hombre, pero si el ensayo no lo permite, ¿yo cómo hago para estimarla? ¿Sí me entiendes? ¿Yo cómo hago para estimar la incertidumbre de una prueba rápida que me dice ausencia, presencia, positivo o negativo? ¿Yo cómo hago? Porque es que el método no me da un valor. Entonces, hombre, mire lo que dice la norma. Dice, debe realizar una estimación basada en la comprensión de los principios teóricos. Es decir, hombre, la norma sabe que si usted está leyendo esta norma, tiene toda la base académica y teórica para saber que eso debe tener una forma de estimación. ¿Por qué si yo tengo una prueba rápida puedo decir que ella es 95% confiable? ¿Cómo puedo decir que es 99.99999% confiable? Si es que me da ausencia, presencia, positivo o negativo. ¿Cómo puedo yo con una prueba de embarazo rápida decir que estoy embarazada y que la probabilidad de que es un error es del 1% o del 0.01%? ¿Cómo puedo yo hacer eso? ¿Sí me entienden? Entonces dice, debe ser basada en la comprensión de principios teóricos o la experiencia de la práctica de la realización del método. Y les voy a leer las noticas que tienen juntas. En los casos en que un método de ensayo reconocido, yo les hablé ya de dos reconocidos,
En el caso de que un método reconocido especifica límites para los valores principales fuentes de incertidumbre de la medición y especifica la forma de presentación de los resultados calculados, se considera que el laboratorio ha cumplido con el apartado 7.6.3 siguiendo el método de ensayo y las instrucciones relativas a los informes. Y en la nota 2 dice, para un método en particular en que la incertidumbre de estimación se haya establecido y verificado, no se necesita evaluar la incertidumbre de medición para cada resultado si el laboratorio puede demostrar que los factores críticos de influencia identificados están bajo control. Voy a volverles a leer la segunda. Dice, para un método en particular, el que sea, en el que la U de medición se haya establecido y verificado, no se necesita evaluarla, estimarla. Para cada resultado, si el laboratorio puede demostrar que los factores críticos de influencia los tiene bajo control. ¿Qué significa, chicos? No les dice nada de eso. Estamos hablando de pruebas cualitativas, pruebas que no tienen una magnitud, pruebas en las que yo no puedo dar un valor de una magnitud, pero me dice, debo estimar la incertidumbre. Debo saber que esa incertidumbre es correcta y que yo puedo garantizar la confiabilidad de la técnica. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué entienden ustedes? ¿No entienden nada? ¿Esto es un caldo chino? ¿Me están entendiendo? ¿No me están entendiendo? Chicos, ¿tienen dudas? Profe, Dime, según lo que yo entiendo, no sé si estoy mal, dime, es que esa tranquilo. incertidumbre está es más asociada a, digamos, al método, ¿cierto? O sea, que está implícita en el método que se está utilizando ya y por ende no debo hallarla como en cada, digamos, para cada muestra, ¿cierto? O sea, el Sí, proveedor mismo me la debería dar, pues si es por ejemplo un cassette de, como usted dice, de una muestra de embarazo, ella debe evaluar qué parámetros están influyendo en la muestra y si esos parámetros están presentes o ausentes, cuál es el porcentaje de confiabilidad que me ofrece aún con esos parámetros que me interfieren en la muestra. perfecto. ¿Y cómo garantizas tú que realmente sí se cumple? Que eso que el fabricante o que el proveedor te dio sí se cumple. Evaluaría la precisión del método. Sí, sí. Carolina tiene razón. Es más, ¿Sí? Harold tiene razón. Pero yo cómo diría, pero sí se cumple por esto y esto. Sí se cumplen por esto y esto. Mira, Harold, para que complementes. Sí. Puedo demostrar que los factores de influencia están bajo control. Interensayo, digamos que en este momento no. Interensayo no. Digamos que tienes la prueba y que la estás llevando a cabo. No vas a compararla con otra prueba distinta, ¿ok? Pero tú puedes garantizar que se cumple y puedes decir cuál es la incertidumbre, estimarla. Miren la última parrafito. Dice que los factores de influencia estén bajo control. La prueba, digamos, como lo dice Harold, es de embarazo. Y dice, listo, se cumple. Pero yo cómo puedo garantizar que realmente es correcto lo que dice, que es positivo o negativo. ¿Qué puede influir en que ese resultado sea erróneo? ¿Qué puede influir? Harold, ¿tú qué piensas? ¿Qué puede influir en que ese resultado no esté bien? No, no lo No sé, vamos digamos que el ensayo podría detectar una molécula erróneamente, pues que cuente o sea, que por ejemplo detecta, interferencias. sí, Bueno, listo. entonces Entonces, me daría falsos positivos. eso, el proveedor me tiene que decir La especificidad, exacto, la especificidad. Entonces el proveedor me dice la especificidad y el proveedor me da una serie digamos, de forma de manejar la prueba rápida, ¿cierto? ¿Yo qué tengo que hacer para que todo lo que me dice el proveedor se cumpla? Ya sé que la especificidad.
Entonces el proveedor me dice, esto puede presentar interferencia con tales y tales y tales, por lo tanto usted debe procurar que la muestra sea así, que las condiciones sean así. ¿Cómo hace usted para que todo eso se cumpla? No le entendí ahí la pregunta, profe. Leyendo el inserto, bueno, tú lees el inserto, está muy bien lo que me acabas de decir, tú lees el inserto, Carolina, Andrea Carolina, tú lees el inserto, pero ¿cómo haces tú para que, no solamente leyendo el inserto, ¿cómo haces tú para que todo lo que dice en el inserto se cumpla? Realizándolo, profe, pues en el inserto aparecería como el almacenamiento de la prueba, cómo sería la toma, la realización Así de de la sencillo. prueba. Andrea Carolina, le diste el punto. Así de sencillo. Yo cojo una prueba rápida que es confirmativa o es de confirmación, es decir, positivo, negativo, ausencia, presencia, y yo lo que hago es cumplir al pie de la letra desde el transporte, almacenamiento, cuidado, todo lo que debe tener esa prueba, debo asegurar que se cumple 100% y que yo utilicé y la utilicé correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no lo aseguro, si mis condiciones y mis parámetros de influencia, mis factores de influencia no se cumplen, lógicamente me va a dar erróneo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo no le puedo adjudicar a la prueba, si es de un proveedor conocido, reconocido, que esa prueba no tiene una estimación y yo no la puedo asegurar. ¿Estamos de acuerdo? Andrea, muchas gracias y Harold, muchas gracias. ¿Entendieron ahora sí? ¿Entendieron yo cómo puedo estimarla? Sí, profe. Perfecto, entonces cumpliendo con todo lo que dice el proveedor, siendo un proveedor reconocido, ¿ok? Reconocido. En ese caso sí alabo a Colombia en que haya esperado a Merck. ¿Estamos de acuerdo? Porque Merck es un proveedor reconocido. Pero no quiere decir que no hayan incumplido con 1 semanas de tiempo que incumplieron con Colombia, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que tenemos la evaluación de la incertidumbre. Entonces, para terminar la clase, para que nos vayamos de la clase, vamos a terminar en esta diapositiva que dice el mensurando. Y ustedes dirán, profe, pero el mensurando yo ya lo sé. El mensurando es la magnitud, ¿cierto? Entonces yo quiero que ustedes de aquí en adelante me digan cómo se especifica el mensurando. Cómo yo, ojo, me voy a volver a esta parte de acá. Esta es la especificación del mensurando. Recuerden, esta es una forma de especificar el mensurando. Me voy a volver acá. Y yo quiero que ustedes sepan el mensurando. Entonces, ojo, ¿cuál es el analito? Que a mí no me gusta mucho la palabra de analito en ustedes. Me gusta más cuál es el mensurando, ¿cierto? ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuál es el analito? ¿Cuál es el principio? ¿Cierto? Que ustedes están midiendo. ¿Cuál es el mensurando? ¿En qué matriz? Entonces les pregunto, suero, plasma, sangre, orina, líquidos linfáticos, sudor, lágrimas, ¿cierto? ¿Cuál es el en líquido amniótico, ¿cierto? ¿Cuál es la matriz? ¿Ok? Y yo quiero que ustedes recuerden, desde química, ustedes están viendo que ustedes tienen soluciones, y esa solución tiene un soluto y un solvente. Eso es lo que a nosotros nos enseñan, ¿ok? Pero yo quiero recordarles a ustedes que ese soluto y ese solvente, esta es una que yo coloqué acá, sangre total, ¿cierto? Sangre total. Entonces, tenemos la sangre y la sangre tiene un solvente que es el agua, ¿cierto? Pero tiene muchos solutos, muchos solutos. Y yo puedo separar esa sangre en soluciones, puedo separar la parte corpuscular y la parte acuosa, es decir, el plasma o suero, dependiendo de cómo lo retire. Puedo seguir teniendo muchos solutos. ¿Por qué a mí desde química me enseñaron que era soluto y solvente o disolución, soluto y solvente? Hombre, pero si yo tengo muchos solutos, entonces yo ¿cómo voy a especificar este mensurando? Ojo, este mensurando, ¿cómo lo voy a especificar? De acuerdo, si es que tiene muchas cosas, tiene demasiadas cosas. Yo ¿cómo voy a especificar ese mensurando para que mi cliente, ojo, miren lo que está acá. Me voy a volver. Proporcionar la incertidumbre a los usuarios que la soliciten. Yo ¿cómo lo voy
¿Yo cómo lo voy a certificar si este tiene muchos solutos? ¿Yo cómo voy a especificar ese mensurando de manera tal que mi cliente que me está pidiendo la incertidumbre no se equivoque? ¿O es que voy a querer que mi cliente me esté diciendo, hombre, pero ¿en qué matriz la calculaste? Estaban midiendo glucosa, pero ¿en dónde lo hiciste? ¿En suero, en plasma, sangre total, en orina, en chichi, en líquidos linfáticos? ¿Dónde lo hiciste? ¿En líquido cefalorraquídeo? ¿Dónde lo hizo, hombre? ¿Por qué no me especifica? ¿Yo qué debo informar en ese mensurando? ¿Cómo debo especificar ese mensurando para que mi cliente no me esté preguntando cómo reconoce él cuál es la incertidumbre, cuál es la magnitud, cuál es la matriz, cuál es el mensurando? Para que no me esté llamando y me esté diciendo, oye, me hace falta tal información. Yo sé que son cosas que se aprenden con el tiempo y yo sé que ustedes van a llegar a laboratorios que ya tienen esto claro. Pero yo quiero que ustedes desde acá lo definan. Yo cómo debo definir mi mensurando de manera tal que mi cliente no tenga duda de cómo se midió, en qué se midió. Y yo sé que ustedes lo aprenden no solamente en metrología, sino lo aprenden en química clínica y en otras materias. Entonces quiero que piensen con esta diapositiva cómo debo yo reportar mi mensurando, cómo yo debo identificar mi mensurando para que mi cliente no se equivoque. Y cómo a partir de eso que ustedes van a decirme, vamos a aprender cómo se toman decisiones de criterio clínico con ese resultado y con la incertidumbre asociada. Y hasta aquí vamos a dejar la clase porque no nos da para más, ¿ok? Pero yo quiero que ustedes sepan que ustedes tienen todo, que saben todo, que conocen todo, ¿cierto? Y que no necesitan mucho, que no es complejo, que no es difícil. Es simplemente tener una base académica de cómo se hacen las cosas. Entonces yo quiero que se queden acá y que ustedes mismos piensen cómo deben reportar ese mensurando para su cliente, teniendo en cuenta todo lo que han visto. Esta clase se las voy a colocar, voy a dejar de grabar primero que todo, qué pena chicos, voy a terminar la clase acá, listo, terminamos en esa diapositiva.